Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, un placer. Hoy es día 27 de noviembre del 2024 y son las 18:28 aquí en España. Bueno, como siempre, anunciarles los 2 capítulos que veremos el próximo viernes, Dios mediante. Estamos con el libro de Deuteronomio, Segunda Ley, Discurso 1, el tomo 1, de la historia del Éxodo, del doctor Stephen Jones. Y para el próximo día veremos capítulo 19, los 10 mandamientos, y el capítulo 20, que se titula Las imágenes talladas. Bien, ahora nos vamos a ir a los 2 capítulos de hoy, que son el 16, 17 y 18, si no estoy mal. Vamos a ver, creo que eran las 74. A ver, capítulo 17 y 18. Vamos a ver por si acaso. En Gilgal, la 72, sí, correcto. Bueno, pues comencemos. Capítulo 17, encargo de Josué. El encargo de Moisés a Josué, a su sustituto. En Deuteronomio 3:28, Dios le dijo a Moisés: encarga a Josué y anímale, porque él fue llamado para dirigir a Israel a la tierra prometida. Tanto Moisés como Josué eran tipos de Cristo, porque el mismo Jesucristo fue el autor tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. Sin embargo, debido a que el Antiguo Pacto fue diseñado para fallar con el fin de dar paso al mejor pacto, del que nos habla Hebreos 7:22, era necesario que Josué terminara la obra que comenzó con Moisés. Moisés procedió a dar a Israel el consejo más importante que él sabía. Deuteronomio 4:1 dice: Y ahora, oh Israel, escucha las leyes y los preceptos que yo os enseño para que los llevéis a cabo, con el fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. La posesión de la tierra prometida requiere escuchar y obedecer. En este caso, la fe sin obras es perezosa, como Santiago 2:26 dice literalmente. Bajo Moisés y su antiguo pacto, la obediencia perfecta era imposible, porque la carne era débil, pero bajo Josué, Yahshua, que es lo mismo, es el mismo nombre, Yahshua, y su plan del nuevo pacto, Jesús fue perfectamente obediente y su justicia ha sido imputada a nosotros por la fe. Podemos, por tanto, obtener las promesas de Dios sobre la base de la justicia imputada, al menos hasta cierto punto. En última instancia, debamos llegar a ser realmente justo, es decir, ahí estamos contraponiendo la justicia imputada con la justicia experiencial, ¿no? O real. Debemos llegar a ser realmente justos a fin de obtener las promesas en el sentido más pleno de la palabra. Esto requiere de la segunda obra de Cristo, como lo expongo en mi libro Las leyes de la segunda venida. Siguiente epígrafe: añadir y quitar a la palabra. No añadiréis, la palabra es yasaf, acabado en ph, yasaf.
no añadiréis ni quitaréis a la palabra que yo os mando, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo. La forma en que muchos han interpretado este versículo presenta un problema. Los hombres a menudo han utilizado esta declaración junto con una similar de Apocalipsis 22:18 para indicar que la Biblia es un libro completo en su totalidad. Pero Moisés no dijo eso, porque de lo contrario los profetas y los salmos deberían ser excluidos de la escritura. ¿Excluiremos los escritos de David, los profetas y el mismo Nuevo Testamento? Hay una manera mejor y más realista de entender esto. Moisés prohíbe que los hombres añadan a sus palabras un significado que él no tenía la intención de dar. Moisés usó la palabra yasab, que quiere decir añadir. Esta es la misma palabra de donde obtenemos el nombre de José. Recordemos que José, como una declaración profética, fue llamado Dios va a añadirme otro hijo. Añadirme, o decir la palabra añadir. Otro hijo, Génesis 30:24. El hijo añadido en ese caso fue Benjamín. La palabra Yasaf se traduce como añadir 28 veces, pero también es traducida como más 70 veces y como nuevo 54 veces. El requerimiento judicial de Moisés se ve más claramente en lo que la gente realmente hizo para violar esto en años posteriores. En el Nuevo Testamento, Josué, es decir, podemos decir Yahshua, Jesús, dijo en Mateo 15:3, ¿y por qué? ¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por el bien de vuestra tradición? El versículo 9 Jesús, en el versículo 9 Jesús citó de Isaías que también vio el mismo problema en su día, pues en vano me honran enseñando cómo doctrinas mandamientos de hombres. Cuando los hombres se apoyan en su propia comprensión, contrariamente al requerimiento de Salomón en Proverbios 3:5, pronto se suman muchas leyes a lo que Dios ha dado. Estas son las tradiciones de los hombres. Ellas están en contraste con las palabras inspiradas de Dios, debido a que esas tradiciones no se basan en escuchar la voz de Dios, sino en el razonamiento humano. ¿Qué pasa con las sentencias de la Corte Suprema? Siguiente epígrafe. En Números 9 del 6 al 14 vemos una situación en la que era necesario añadir una ley a la que se había dado en el Éxodo. A los hombres se les ordenó celebrar la Pascua, pero también se les prohibió celebrar la fiesta si estaban impuros por haber tocado un cadáver. Algunos de los hombres habían enterrado a su padre justo antes de la Pascua y, por lo tanto, se les prohibía celebrar la fiesta. Así que ellos vinieron a Moisés y le preguntaron qué debía hacer. Moisés recibió una sentencia de la Corte Suprema sobre esto, o al respecto, y estableció la segunda Pascua. Los hombres podrían celebrar la fiesta un mes más tarde, pero esto no era parte de la ley original de la Pascua dada en Éxodo 12. Este incidente literalmente añadió algo a la ley de Dios. ¿Era eso malo? Por supuesto que no. Dios puede añadir a su palabra tanto como Él desee. De hecho, podríamos incluso decir que cada vez que Dios habla, está añadiendo a su palabra. En realidad, solo una pequeña parte de sus palabras están escritas y se colocaron como la escritura. Pero Dios está hablando constantemente, día a día emite palabra, dice David en el Salmo 19:2. La inspiración divina está disponible para todos. Necesitamos la inspiración del Espíritu Santo a fin de interpretar y aplicar las leyes de Dios de la manera en que Dios manda. La Biblia habla en términos de bueyes en lugar de tractores, pero si entendemos el espíritu de la ley, podemos aplicar los principios de la ley a los tiempos modernos, ¿no? De donde ponía bueyes, pues nosotros si ahora usamos tractores, pues serían el equivalente a los bueyes. Sin embargo, se necesita una verdadera inspiración para prevenir que este tipo de aplicaciones se convierta simplemente en otra tradición de los hombres.
Por lo tanto, cuando Moisés nos dice que no debemos añadir a la palabra, fue para impedirnos ser dirigidos por el razonamiento humano y las motivaciones carnales, que podrían ser establecidos como si fueran la palabra inspirada de Dios. Siguiente epígrafe: ejemplo negativo de Moisés de adicción a la palabra. Moisés continúa dando un buen ejemplo de lo que significa añadir a la palabra. Vuestros ojos vieron lo que el Señor hizo en caso de Baal Peor. A todos los hombres que siguieron a Baal Peor, el Señor tu Dios los ha exterminado en medio de ti. Pero vosotros que os habéis mantenido firmes en el Señor vuestro Dios, estáis vivos hoy en día, cada uno de vosotros. El incidente de Baal Peor en Números 25 nos muestra las personas que participaron en la adoración de los moabitas y los madianitas. En otras palabras, cuando algunos de los israelitas comieron de los sacrificios de Baal Peor, significaba que estaban comiendo, es decir, asimilando falsas enseñanzas, es decir, los preceptos de los hombres. Uno de esos preceptos involucraba la fornicación, según muestra la historia de esa adoración con los moabitas, ¿verdad? Este pecado también se encontró en la iglesia de Pérgamo, porque leemos en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad, de fornicación, ¿verdad? Cuando entendemos que las 7 iglesias eran edades proféticas de la iglesia, durante la edad pentecostal, situamos a Pérgamo en el periodo del 313 al 529 después de Cristo. En concreto, la doctrina de Balaam era la unificación del cristianismo con el paganismo que ocurrió durante este lapso de tiempo, ¿verdad? Hay 7 iglesias del Antiguo Testamento que se correlacionan directamente con las 7 iglesias del Nuevo Testamento. En este caso, la iglesia de Balaam del Antiguo Testamento está correlacionada con la iglesia del Nuevo Testamento de Pérgamo, en el que ambas se enfrentaron al mismo problema. Una vez más hubo algunos que vencieron, mientras que otros cayeron como resultado de la política de inmoralidad de Balaam disfrazada de unidad religiosa. Dice Dr. Stephen Jones, ver mi libro sobre las 7 iglesias. La raíz del problema, dice Moisés, es añadir las doctrinas de los hombres a la palabra de Dios, tratándolas como si fueran inspiradas por el Espíritu Santo. Algunos creen, erróneamente, que la solución al problema es negarse a escuchar la voz de Dios. Piensan que si oyen algo más, estarán añadiendo a la palabra de Dios y, por lo tanto, transgrediendo Deuteronomio 4:2. Al endurecer sus oídos para no escuchar la voz de Dios, en realidad se exponen a una caída. Es sólo aprendiendo a escuchar la voz de Dios cuando podemos aprender a discernir entre el Espíritu Santo y las enseñanzas de los hombres. Los que tienen miedo de escuchar la voz de Dios son como los hijos de Israel en el monte Sinaí, que también tenían miedo. Éxodo 20, 19 al 21. Habla tú con el Señor y luego nos cuenta, le decían a Moisés, ¿verdad? Su miedo les descalificó para experimentar Pentecostés en ese momento. Muchos hoy en día necesitan reconocer este problema y corregirlo. Bien, avanzamos al capítulo siguiente, capítulo 18, la sabiduría de una gran nación. A partir de Deuteronomio 4:5, Moisés le dice a Israel y a cualquier otra nación que pueda adoptar las leyes de Dios que esto es lo que hace verdaderamente grande a una nación. Creo que esto debería ser de lectura obligatoria cada día de la independencia para todas las naciones cristianas cuyas leyes sean las leyes de Dios. Dice así Deuteronomio 4:5 y sucesivos:
mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, es decir, juicios, estatutos y decretos, juicios ¿eh? o sentencias de la ley, ¿verdad? Tal como el Señor mi Dios me mandó para que los pongáis en práctica en la tierra donde vais a entrar a poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios siempre que hacemos un llamado a Él? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ahí se ha destacado 3 veces esta gran nación, nación grande y nación grande de nuevo. Estas leyes promueven la libertad sin degenerar en vicio. Respetan la naturaleza mientras adoran a su creador. Estas leyes promueven la justicia, pero no sin misericordia y gracia. Ellas dan a los ciudadanos la responsabilidad personal de ser caritativos, sin que el gobierno los obligue a regalar sus bienes ganados con tanto esfuerzo. El sistema babilónico teme la ley de Dios, sabiendo que la palabra expondría, vamos a ver, sabiendo que la palabra expondría su misterio de iniquidad y establecería la verdadera transparencia. Siguiente epígrafe, Estados Unidos era una nación cristiana, y dice era, ¿verdad? La Constitución estadounidense fue el mejor esfuerzo de los hombres en la historia del mundo para establecer un gobierno justo, que aprendieron en gran parte mediante el estudio de la ley de Dios. Por desgracia, fue la mejor comprensión de los hombres, no la misma ley de Dios, lo que establecieron. Por esta razón, a pesar de que elevaron muy alto el listón entre las naciones, a partir de ahí sólo podían degenerar a medida que se añadían leyes por parte de aquellos que no conocían a Dios ni su ley. El poder legislativo estaba facultado para redactar leyes que fueran compatibles con la Constitución. Esto estuvo cerca, pero no era lo mismo que escribir leyes consistentes con la misma ley de Dios. Y así, con el tiempo, a medida que fueron elegidos hombres que tenían poco conocimiento de la ley bíblica, los legisladores piadosos fueron finalmente superados en número y en votos por aquellos que eran ignorantes de la ley de Dios. En 1892, el presidente del Tribunal Supremo, David Brewer, escribió Brewer, no sé cómo se dirá, Brewer o Brewer, escribió una opinión sobre la Corte Suprema que terminó así. Estas y muchas otras cuestiones que podrían ser notadas suman un volumen de declaraciones no oficiales a la masa de las expresiones orgánicas de que esta es una nación cristiana. Dice 143 Estados Unidos, 457, 1892. Pentecostés en Estados Unidos. Siguiente epígrafe. Cuando Brewer estaba escribiendo su opinión sobre la Corte Suprema, el rocío de Pentecostés estaba empezando a caer sobre el pueblo. María Woodworth Ether ministró en la década de 1890 y era conocida como la abuela del movimiento pentecostal. Charles Parham vio un gran derramamiento del Espíritu en la víspera de Año Nuevo de 1900. La calle Azusa llegó 6 años más tarde a través de un hombre negro, W. J. Seymour, que había sido uno de los estudiantes de Parham. En 1906, Seymour fue a Los Ángeles antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Leemos en la página 162 en la vida de Charles F. Parham, escrita por su esposa en 1930, lo siguiente. Se abrió una puerta en el pueblo de la santidad
donde ambos, blancos y negros, realizaron reuniones de oración en la casa de uno de los miembros en el número 214 de Bonnie Bray, y el señor Seymour recibió el bautismo del Espíritu Santo aquí. Hombres y mujeres buscaban más de Dios y su trabajo fue bendecido. Buscaron campos más amplios y alquilaron un edificio antiguo en la calle Azusa, en el centro de la ciudad. Es de particular interés para mí, dice el doctor Jones, que Seymour recibiera el bautismo del Espíritu Santo en una calle llamada Bonnie Bray, o Bray, Bunny Bray, que quiere decir rebuzno huesudo o rebuzno óseo, porque es una señal de Pentecostés. Como escribí en mi libro sobre el trigo y los asnos de Pentecostés, que ya lo tenemos grabado también en este canal, en un libro maravilloso, ese junto con los vencedores de la cebada no se los pueden perder si quieren entender Pentecostés. Dice, como escribí en mi libro sobre el trigo y asnos de Pentecostés, Sansón cuando mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno fue un tipo pentecostal del Antiguo Testamento, de ahí que la calle Bunny Bray sea un lugar apropiado para los puntos de inicio más conocidos del Pentecostés moderno. En medio de estos acontecimientos, John Alexander Dowie, como se diga, fue fundador de una obra pentecostal en Zion, Illinois. Decidió ese lugar antes de finales de diciembre de 1899, justo antes del día de Año Nuevo, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Topeka, Kansas, bajo el ministerio de Parham. En la página 52, la señora Parham escribió acerca de cómo comenzó esto. Dice así: la hermana Agnes N. Ockman, ahora la Verge, pidió que le impusiera manos para recibir el Espíritu Santo, ya que ella esperaba ir a tierras extranjeras. Al principio me negué, no teniendo la experiencia. Luego, presionado aún más para hacerlo, humildemente en el nombre de Jesús, puse mis manos sobre su cabeza y oré. Apenas había repetido 3 docenas de frases cuando una gloria cayó sobre ella. Un halo parecía rodear la cabeza y la cara, y ella empezó a hablar en el idioma chino y fue incapaz de hablar inglés durante 3 días. Cuando trató de escribir en inglés para contarnos su experiencia, ella escribió en chino. Todavía tenemos copia de ello en los periódicos impresos en ese momento, en ese tiempo, ¿no? No paraba de hablar en chino y luego tampoco podía, cuando escribía en chino, increíble, ¿no? Esto ocurría en Topeka, Kansas, justo en el momento que el ministerio de Dewey en Zion, Illinois, fue tomando forma. Posteriormente, Parham celebró muchas reuniones en Zion. El tremendo ministerio de sanidad de Zion dio a luz a John G. Lake, quien recibió sanación allí y pasó a convertirse en uno de los más grandes evangelistas de sanidad del mundo. Parham mismo tuvo la revelación de la cristiandad no denominacional. Por esto, a menudo fue perseguido, ya que los cristianos propagaron mentiras de que había dejado a su mujer y sus hijos, que había reincidido e incluso que era un criminal desesperadamente vil. La señora Parham escribió en la página 201: creo, sin embargo, que el secreto principal de la lucha contra él era que no creía en las organizaciones, no daba ninguna parte de su tiempo para desarrollar cualquier denominación, predicaba un evangelio libre en todas partes para todos los que quisieran recibirlos. Un informe del periódico The Daily Commercial de Three Rivers, Michigan, escribió con precisión a Parham de esta manera: el señor Parham no sigue ninguno de los métodos de los actuales días de evangelismo. No depende de la emoción, ni trata de crearla. Muchos pentecostales tendrían que leer este párrafo, ¿verdad? Él no va a tolerar el fanatismo
o fuego salvaje en cualquier forma en las reuniones. No recoge colectas, eso también deberían de escucharlo muchos, ni ninguno de sus obreros para su apoyo, sino que son totalmente dependientes de Dios para abastecer todas sus necesidades según sus promesas. Él no está formando una nueva secta o denominación, sino que está absolutamente libre de sectarismo. Predica la palabra de Dios en su plenitud y solo busca llevar a la gente a una unión de estar con un Salvador viviente. Él es uno de los más queridos y al mismo tiempo uno de los hombres más odiados en los Estados Unidos. Parham, página 259. Este derramamiento general del Espíritu, creo, fue provocado por Dios para dar a la Iglesia y a la nación una última oportunidad de arrepentirse, a fin de evitar que la fase final de la cautividad babilónica sucediera. Siguiente epígrafe: denominacionalismo pentecostés. Denominacionalizando Pentecostés. Desafortunadamente, Pentecostés fue insuficiente para detener este cautiverio, porque la mayoría de los movimientos pentecostales se denominacionalizaron entre 1910 y 1912. Su nivel del Espíritu Santo aparentemente no incluía ningún conocimiento de la historia del rey Saúl, que fue un tipo de Pentecostés. No sabían que Saúl fue coronado en Pentecostés, 1 Samuel 12:17, la cosecha del trigo. Por lo tanto, cada denominación quiso reyes terrenales, los líderes, los pastores líderes, para gobernar sobre ellos, estableciendo imperios del hombre en lugar del gobierno directo del Espíritu Santo. Entonces la sentencia de Dios fue dictada sobre Estados Unidos y quedó bajo el dominio del Banco de la Reserva Federal a finales de 1913. En 1913 los Estados Unidos estaban en bancarrota y entraron en ejecución hipotecaria por los propietarios ricos de los bancos de Estral. Este fue un cautiverio de yugo de madera, que siguieron y seguimos en nuestros países respectivos, pero sometidos a ese cautiverio del misterio Babilonia, del cautiverio al sistema de la Reserva Federal y sus bancos centrales, ¿verdad? 70 años después, en marzo del 2003, Estados Unidos y las fuerzas de la coalición invadieron Irak, el territorio de la antigua Babilonia. Nuestros gobernantes no sabían lo que estaban haciendo porque con el derrocamiento de la antigua Babilonia, Irán, es Persia, ¿verdad?, establecían un tipo profético para la mayor caída de la Babilonia moderna, que es el sistema bancario. Y así, en la década después de esa invasión, vimos el sistema bancario del misterio Babilonia sacudido hasta sus cimientos. La crisis de Lehman Brothers y demás, todo aquello, ¿verdad? A través de todo esto, el llamado divino sigue siendo el mismo. La palabra, es decir, la ley de Dios, es nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. Si quisiéramos estudiarla y aplicarla, seríamos capaces de resolver los problemas de la injusticia y la iniquidad en la tierra. Siguiente epígrafe: la necesidad de la ley y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llamado para escribir la ley en nuestros corazones, como nos muestra el nuevo pacto, Hebreos 8:10. Sin el Espíritu Santo, la ley sigue siendo externa, donde solo puede imponerse como una disciplina sobre la mente carnal. Me doy cuenta de que ninguna cantidad de ley, no importa lo justa que sea, tendrá éxito en hacer justo a ningún hombre. Solo el Espíritu Santo, obrando desde dentro de nuestros corazones, puede resolver este problema realmente. Pues escribiendo la ley en nuestros corazones, obviamente. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo necesita la ley con el fin de escribirla en los corazones de los creyentes. A Israel se le dieron leyes perfectas, pero vean lo que les pasó. La ley de Dios puede proveer a la gente la configuración adecuada, pero cuando la iniquidad abunda, la gente no va a cumplir con la ley de Dios ni a ejecutarla.
Por esta razón necesitamos el nuevo pacto, que escribe la ley en nuestros corazones. Si la ley se escribiera en el corazón de cada hombre, no habría ningún motivo para hacerla cumplir externamente, de forma autónoma o automática, pues la cumpliríamos por nosotros mismos, ¿verdad? Sería una pérdida de tiempo decirle a la gente que no robara o asesinara si nadie quisiera hacerlo, pues porque simplemente no les nacería ese deseo, ¿verdad? De quebrantar. Sin embargo, la ley de Dios debe ser seguida de una manera u otra. O bien una persona está de acuerdo con Dios y su estándar justo, o todo lo contrario. Si no, los ciudadanos deben ser enseñados, entrenados y tal vez disciplinados para cumplirlas. Si los inicuos, es decir, anárquicos o gente sin ley, se multiplican en la tierra, no hay manera posible de hacer cumplir la ley de Dios hasta que un derramamiento del Espíritu traiga grandes cambios a las propias personas. Es por eso que yo enseño, dice el doctor Jones, la ley y ruego por el derramamiento del Espíritu. Estamos viendo ya a estas alturas, yo creo que todos ustedes también lo tendrán claro, que ni Trump ni nadie, ningún cambio de gobierno nos va a traer solución, ¿verdad? A esto que estamos viviendo en el mundo, solo un derramamiento del Espíritu Santo que cambie los corazones de las personas y que haga que haya países que estén gobernados por personas que sean vencedores, que tengan la ley escrita en sus corazones y cuyas constituciones estén sometidas, no a la que las leyes no estén cometidas a una constitución, sino que la propia constitución esté sometida a la palabra de Dios, algo más avanzado que lo que hemos visto hasta ahora y como mucho en Estados Unidos. Dice, cada día de la independencia escuchamos discursos que ensalzan la grandeza de Estados Unidos. Nuestras fallas nacionales se pasan por alto y se dejan de lado. Los hombres atribuyen la grandeza de Estados Unidos a muchas cosas, incluyendo nuestra diversidad, nuestra libertad sexual y sobre todo nuestra libertad frente a la ley de Dios. Pero tenemos que conocer el punto de vista de Dios, como se expresa en Deuteronomio 4 del 5 al 8. Nuestra grandeza realmente se mide por nuestro conocimiento de su ley y de lo bien que nos ajustamos a su sabiduría y entendimiento. Así es como llegamos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. De este modo es como se manifiesta nuestra fe en el legislador. Podemos hablar de nuestra fe en Dios, pero la fe está muerta si no va acompañada por la obediencia. Algún día, cuando Dios nos mire, perdón, algún día cuando Dios nos libere de este sistema babilónico, verdaderamente tendremos legisladores cuya autoridad se limitará a la aplicación de la ley bíblica por revelación del Espíritu Santo, en lugar de crear tradiciones de hombres. Cuando llegue ese día, en muchas naciones se necesitarán, tanto en la nación como en la Iglesia, líderes capacitados y con experiencia. Por lo tanto, debemos prepararnos para reinar con Cristo, Apocalipsis 24, sobre la tierra, Apocalipsis 5:10. Hay muchas maneras en las que podemos reinar aquí y ahora, pero creo que estas no son más que ejercicios de entrenamiento para una mayor autoridad que aún no se nos ha dado. A medida que escuchamos su voz, aprendemos la palabra y experimentamos la guía del Espíritu Santo al aplicar la palabra. Debemos ver cada ejercicio como una carrera de entrenamiento para grandes cosas por venir. Las naciones no están del todo listas para un gobierno justo, porque todavía tienen remanentes de fe en el sistema babilónico. Pero Dios está en el proceso de desacreditar a este sistema, como lo estamos viendo ahora. Dios está levantando las faldas al misterio Babilonia y sacando a la luz muchas cosas sucias, y la gente se está dando cuenta de esa corrupción y está aborreciendo esa corrupción. Y cada vez que tienen oportunidad lo manifiestan en sus votaciones cuando no son amañadas, ¿verdad? Pero Dios está en el proceso de desacreditar a este sistema y cuando la gente se desilusione de él,
irá a buscar soluciones alternativas. En este momento las naciones que están gobernando los gobernantes están gobernando de espaldas a las personas que los han elegido para que ejecuten la voluntad de ellos, pero ellos están gobernando para imponerle su propia voluntad, que no tiene nada que ver con la voluntad de ellos. Están usando el gobierno para favorecerse a sí mismos y perjudicar al pueblo. Gobiernan en contra del pueblo. Este será el momento en que el pueblo de Dios pueda intervenir y presentar su sabiduría e inteligencia, porque la gente va a estar tan harta que va a empezar a levantar los ojos al cielo y a arrepentirse, dándose cuenta que nos hemos alejado de Dios y de su palabra y que como consecuencia pues estamos cosechando estos vientos y estas tempestades. Cuando llegue ese día veremos que Dios de hecho ha levantado hombres y mujeres de todas las naciones de la tierra que serán capaces de ofrecer las muy necesarias soluciones a los problemas abrumadores de la tierra. Ellos serán los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y con la ley de Dios escrita en sus corazones. Bueno, queridos amigos y hermanos, hasta aquí lo que teníamos para hoy. Ya saben que para el viernes continuaremos con el capítulo 19 y el 20 de este mismo libro, tal como les anuncié al principio del vídeo. Solo me queda darles las gracias por acompañarme, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, pedirle al Padre que los bendiga con esa luz maravillosa de la Shekinah, esa luz de tabernáculos, que es mucho mayor, mucho mejor, más profunda que la maravillosa, eso sí, pero insuficiente ley de Pentecostés. Luz de Pentecostés, luz de la menorá. Bueno, pues hasta el viernes entonces, pásenlo bien.